Primero de Samuel capítulo 28, del versículo número 3 al versículo 6. Dice el versículo: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel, y acamparon él Gilboa. ¿Qué dice el 5 y el 6? Con fuerza dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Repitamos el 6. Dice: y consultó Saúl a Jehová, no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Hoy quiero que sepamos que de lo que vamos a hablar es esto. El tema que vamos a hablar se llama: lo que bien se aprende nunca se olvida. Voltea con el que está a un lado, dile: lo que bien se aprende nunca se olvida. ¿Se lo puedes decir a alguien? Al que está atrás, a quien está adelante, dile: lo que bien se aprende nunca se olvida. Puede ocupar su lugar en esta mañana. Y yo quiero que repitamos esa frase: lo que bien se aprende nunca se olvida. A ver, a la cuenta de 3, digámoslo. 2, 3. A ver, todas las mujeres, a la cuenta de 3, mujeres. 2, 3. Ahora todos los varones. 2, 3. Lo que deberíamos de tomar en cuenta, lo que debemos tomar muy en cuenta, es pensar que si lo que hemos aprendido hasta ahorita, hasta la edad que tenemos, la edad adulta, la edad joven que tienes, si lo has aprendido bien. Porque mire, al nosotros manejar el concepto lo que bien se aprende nunca se olvida, hay cosas que has aprendido bien, las has aprendido bien, pero son malas cosas. Esas hay que olvidarlas. Pero hay cosas que has aprendido bien de Dios, de la palabra, y que no debes olvidar, pero que normalmente se nos olvidan. A veces olvidamos hasta textos, a veces olvidamos partes de la palabra que en algún momento dijimos: gracias a Dios porque conozco esa cita bíblica. Pero a veces el diablo empieza a dormitar o a adormecer nuestra mente y se nos olvidan las cosas. Una de las ventajas que nosotros tenemos es que cuando somos adultos y maduramos, porque es probable que haya personas que a una edad grande su mente todavía le falte madurar. Una de las ventajas cuando nuestra mente madura es que reconocemos que hemos aprendido cosas pero que no son correctas. Y es ahí donde dicen: no, esto lo aprendí hace muchos años. Incluso me lo enseñó papá, me lo enseñó mamá, pero no era correcto. Y aunque respetamos, porque ellos nos enseñaron lo mejor que se podía, hay cosas que nosotros empezamos a identificar por la madurez que tenemos, por las experiencias que tenemos, que no fueron correctas. Ahora, ¿por qué voy a hablar de eso hoy? Tocaba el capítulo número 27 y nos hemos brincado algunos capítulos, no por otra cosa, sino porque no es que tampoco sean irrelevantes, pero en el capítulo 27 habla de cómo Saúl sigue a David, y queríamos dejar descansar un poco a David, que lo andan siguiendo mucho, pero ahora David se va a meter al pueblo filisteo. Por ejemplo, esta parte que está aquí del altar es todo Jerusalén, es todo Israel. Pero como David sabe que Saúl lo anda siguiendo y lo anda siguiendo, cansado de eso, en el capítulo 27 dice que ahora David se va a vivir a tierra filistea. ¿Para qué? Para que este hombre llamado Saúl no lo ande buscando tanto, no sepa dónde ande, no ande con las noticias, y en este caso David descanse un poco. Y sí, llega un momento en el que Saúl empieza a querer buscarlo, pero llega también momentos donde las guerras, aparte de, vamos a dejar un poquito en paz a David, ¿verdad? Él sabe que como rey, su trabajo como rey no es andar siguiendo a David. Su trabajo como rey es proteger la ciudad, el país, la nación. Su trabajo es proveer de cosas. Pero él se le ha olvidado todo esto por el problema que ha estado viviendo.
Pero llega un momento en el que ahora se da cuenta Saúl que su trabajo es ser rey, es dar la cara. En la época antigua no es como nuestros actuales gobiernos. En la época antigua el rey, el que iba adelante era el rey, no era el que mandaba y se quedaba, como hoy los presidentes o incluso las mismas jerarquías de gobierno mandan a su gente al frente y ellos se quedan, ¿verdad?, aquí tomando pozol acá en Tuxtla. No, en la época de antes eran los reyes que iban adelante de las guerras, los que organizaban las cosas, las estrategias. Obviamente mandaban a su gente importante, pero ellos iban adelante. Entonces, cuando Saúl se da cuenta que los filisteos han sitiado algunos lugares y Saúl ve el campamento de los filisteos, tiene miedo porque él no sabe qué hacer, porque a él se le han ido las bendiciones de las manos. Pero él recuerda que tiene que consultar a Dios. Escuche esto, hasta este momento Saúl sigue buscando a Dios solo cuando le conviene. Escúcheme que ese es un punto importante. Cuando nosotros empezamos a andar mal, cuando nuestra vida empieza a olvidarse de Dios, uno sabe que Dios existe por ahí, pero uno dice: Dios, no te metas conmigo, ni yo me meto contigo. Si tengo algún problema y te busco, pero hasta ahorita cada quien por su lado, ¿verdad? Pero en este caso, este hombre llamado Saúl se da cuenta que hay algo que está pasando. Dice que ya Samuel había muerto. ¿Y por qué refiere esta palabra que Samuel había muerto? Porque David, cuando Saúl sabía que algo estaba mal, se acercaba a Samuel y decía: ¿qué tengo que hacer? Samuel era el profeta, Samuel era el líder que guiaba al pueblo espiritualmente hablando, ¿verdad? Él era el que aconsejaba, el consejero inmediato espiritualmente del rey Saúl. Entonces, ¿por qué se hace esa enmarcación? Dice: ya Samuel había muerto y por obvias razones no había quien consultara a Saúl. Y aparte de eso, él se da cuenta que las cosas le salen de la mano, porque dice: y Saúl había arrojado a la tierra a los encantadores y adivinos. Ahorita va a ver por qué. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron al campamento de Sunem, y acamparon en Sunem mejor. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó el corazón. ¿Por qué tuvo miedo? Porque él sabía que lo podían matar, que el campamento era más grande y más poderoso. Y aparte de eso, él ya no tenía a Dios. Hizo una estrategia, un movimiento muy bueno, sí, pero de nada le sirvió, porque dice que él empezó a buscar a Dios. Y él empezó a orar. Versículo 6, consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea que era tanta la bendición de que Dios guiaba al pueblo, de que cuando ellos se dormían, escuche bien esto, y tenían una petición, ellos se dormían y Dios les contestaba en sueños: esto vas a hacer, deja de hacer esto. Dios se glorificaba en ellos. Pero dice que ni por sueños ni por Urim. ¿Qué significaba eso? El Urim y Tumim eran unas piedras que estaban en el traje del sacerdote, en el pecho, ¿cómo llamarlo?, en el pectoral de los sacerdotes, donde tenían unas piedras muy especiales, de las cuales no hablaremos necesariamente ahorita. Y cuando el pueblo oraba, o el sacerdote oraba, esas piedras, el Urim y Tumim, oiga, manifestaban algunos colores, lo que daba a entender que tenían que hacer esto o aquello. Entonces, al no contestarle Dios por Urim y Tumim, o no contestarle a través de sueños y ni por profetas, este hombre llamado Saúl empieza a hacer algo fuera de lugar. Recuerda esto: cuando tú y yo nos alejamos de Dios, nuestra vida no va a mejorar, nuestra vida va a ir de mal en peor, nuestra vida va a empezar a pervertirse. ¿Por qué cree usted que es tanta la necesidad de la iglesia, de los líderes, de los pastores, de poder levantarle de ese sueño? Obviamente en el nombre de Dios, de decir: hey, no, más bien, hey, échale ganas. Pero en algunos casos pasa que nuestro comportamiento es como de los adolescentes. Hay adolescentes que mientras más les dice no lo hagas, ¿qué es lo que hace? Más lo hace. Le dice: no vayas a tal lugar, ahora voy.
No te juntes con fulano, ahora no solamente es con fulano, voy a buscar otro peor que ese porque le cae mal a mi mamá y a mi papá. Eso normalmente pasa también en la iglesia. Uno le dice a la gente, hermano, tenga cuidado, hermano, busque la manera, mire, no es lo correcto. Es de lo que hablamos todos los cultos, de cómo ser avisados, de cómo ser entendidos. Pero hay ocasiones que tal vez la gente toma a mal la palabra y de repente considera o cree que es por él que lo estamos diciendo. Porque alguien le dijo al pastor que fulano de tal está haciendo esto. Imagínese la vergüenza que tendría que pasar de hablar de algo que yo sé que alguien está viviendo. Lo que menos o lo mejor puedo hacer es ir y hablar con esa persona personalmente y decirle, oye, si esto estás pasando, como pastor, como amigo, como me quieras ver, esto funciona así, tenga cuidado. Pero las cosas que están en la Biblia, y a mí me ha bendecido mucho llevar series, porque en las series no puedo hablar más que lo que está en la serie. Y en esta serie y en este pasaje que nos toca hablar, nos habla de un hombre que a pesar de que andaba mal empezó a buscar a Dios, pero como no le contestó Dios, ¿sabe qué hizo? Consultar con un espiritista. Vea por favor si no parece una actitud de un adolescente, como decimos en Chiapas, de un chamaquito, de un niño que no le dan lo que quería y ahora se va a otro lugar. Ah, no me dejaron acá tocar la música en la iglesia, me voy para otro lado, me regreso a la iglesia fulana, mejor me voy por ahí. Esa es la actitud de Saúl. Saúl, como Dios no le contesta, porque es obvio que están las puertas cerradas, porque no hay arrepentimiento en su corazón, porque está haciendo desastre y medio, ahora que empieza a tener miedo, busca a Dios, el cual no responde. Y al no responderle, él dice, hey, no importa que Dios no me responda, no importa que Dios ya no me hable, no importa que Samuel haya muerto y no tenga yo a quien buscar, búsquenme a un espiritista, búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Por eso en el versículo anterior dice que después de la muerte de Samuel, después de que ha muerto, dice que también Saúl ha echado a todos los encantadores. Lo dice el versículo número 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra, ¿qué dice? A los encantadores y adivinos. Si usted se da cuenta, no tiene nada que ver ahí eso. O sea, alguien dirá, ¿qué tiene que ver que Samuel haya muerto, que lo hayan enterrado y que se diga y todos los adivinos los habían quitado? Porque en el momento de lucidez de Saúl, cuando hacía bien las cosas, obedecía. Y Dios le había dicho, o Dios había puesto una encomienda, una orden, que en la ciudad de Dios, en el pueblo de Dios, en Israel, no deberían de haber hechiceros, que no deberían de haber encantadores, que no deberían de haber adivinos. Y aunque todos los demás podían hacerlo, el pueblo de Israel no tenía permiso para hacerlo, porque era una abominación para Dios. Yo quiero que aprendas esto en tu mente, en tu corazón. Yo quiero que esto quede bien grabado en tu ser, porque lo que bien se aprende nunca se olvida. Pero si tú eres de las personas que por un ratito mientras estás en la iglesia haces las cosas como quiera que sea, lo mejor que se pueda, pero una vez te alejas un tantito, te olvidas de los demás, significa que no aprendiste la lección. Hace años atrás, cuando un tío me dijo, vente a trabajar a una ferretera conmigo para que me apoyes, más que a trabajar, a apoyarlo, porque no iba a estar. Recuerdo que allá había unas personas que trabajaban ahí y yo empezaba en el evangelio, y me acuerdo que cuando abrimos nuestra bolsita esa donde traíamos nuestra comida, recuerdo que lo que hice es orar. Y alguien me dijo, ¿y que tú eres cristiano? Me dice. Yo le dije, sí. Y le dije, ¿usted también? Me dijo, no, yo llegaba a la iglesia hace mucho tiempo atrás. Entonces en las seguidas ocasiones cuando comíamos ahí, le decía, ¿y por qué no oras? No, ¿para qué oro? ¿Para qué oro si ando mal? ¿Para qué oro si ya no vale? Yo le decía en mi ignorancia, yo creo que sí vale. El ser agradecido por lo menos haga algo para que su corazón se mantenga a esa flama. Pero normalmente no hacemos eso. Uno dice, ya no llego a la iglesia, ¿para qué oro? Pues por lo menos para ser agradecidos. Si aprendiste que ese plato de comida
esa mojarrota que te ponen ahí, dígame esa comida que le gusta a usted, dígame qué comida le gusta. Camarones al mojo de ajo, ese cóctel de camarón o esa parrillada, lo que sea, mi hermano, que usted coma, es gracias a Dios. Porque aunque usted fue y se lo ganó con el sudor de su frente, quien le dio la fuerza para ganar esa bendición fue el Dios Todopoderoso. Porque aunque tengas mucho trabajo, si no tenés fuerza y estamos tullidos en un lugar, no nos podemos mover. Porque hay gente que dice, no, mi capacidad, no, mi conocimiento. Sí, bendito Dios por tu conocimiento. ¿Quién te dio ese conocimiento? Dios. No, pero es que yo y mis palabras. ¿Y quién te dio esas palabras? Dios. No, pero es que yo soy el que salgo. Sí, pero ¿quién te da esa capacidad? Dios. Por eso todo es gracias. Por eso todo es gracias. Dile a tu vecino, ¿a quién tenos? ¿Todavía orás por tus alimentos? Pregúntase, no lo voy a ver, cámaras, por favor, borren esa parte. Pero ora por tus alimentos. Es que me da pena. Pero no le da pena comerlo, ¿no? Otro pide. ¿O no? Es la bendición de Dios. A Saúl se le había olvidado que en cierta ocasión Dios se había dicho, quiten todo lo malo. Y por eso Dios quiere siempre que seamos un pueblo diferente. Deuteronomio capítulo 18. No quite su dedo de donde estamos, que vamos a volver ahí, pero vaya conmigo un poquito atrás en Deuteronomio capítulo 18, versículo número 9. Ahí habla en el encabezado sobre la amonestación contra costumbres paganas, le llaman aquí, incorrectas, malas. Yo quiero que me ayude a leerlo, por favor. Dice, Dios le decía al pueblo, le decía a Moisés, ¿sabes? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Repitamos el versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Mire cuánto Dios nos ama. Mire cuánto Dios nos protege. Es como el trabajo que hace papá y mamá en casa con sus hijos. A los hijos les dicen, no puedes. ¿Y qué dice el muchacho? Pero es que mira a mi amiguito. Pero es que mira a Juanito. Mira a Pepito. Le hacen esto, le dejan allá. Y anda aquí, y anda un celular, y anda no sé qué cosa. Y el papá tiene que decir, pero yo no soy papá de Juanito. No soy papá de Luisito. No soy papá de fulanito, ni de merenganito. Yo soy padre de usted. Y aunque ellos hagan lo que les place, a ti no se te permite eso, muchacho. ¿Puedo comprarles un amén? A pesos se lo voy a comprar. ¿Puedo escuchar algún amén? Porque hay gente acá que está más. Pero ¿qué va a decir mi hijito, pastor? ¿Qué va a pensar? Va a pensar muchas cosas. Una cosa que va a pensar tu hijo es que no lo quieres. Es que usted no me quiere, le dice, ¿verdad? Y yo no sé de dónde sacamos esas expresiones que lo único que hacen es afectarnos más. ¿Te das cuenta que el niño va creciendo? El niño no sabe nada. Luego usa las armas que nosotros les damos. Pero el niño pequeñito le decimos, hijito, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a mí que soy tu papá? ¿A quién quiere más? El niñito no sabe ni qué rollo. Y como se le ocurre decir,
A mi mamá. No, hijito, a mí, porque si no me tiro del puente nuevo ese que hay, ¿verdad? O me aviento a las vías del tren que están allá en Convivencia. Y el niño de repente empieza a crecer y cuando no le das permiso dice, ya no te quiero. Entonces olvídate, la mamá ya no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Entonces es curioso que una ocasión escuché a alguien que dice que su hijo o su hija le dijo, ¿sabes qué? Ya no te quiero, mamá. Y la mamá le dijo, ese no es mi problema. Me querés o no me querrás, ese es tu problema. Que me obedezcas es lo que yo quiero. No estoy pidiendo tu amor, estoy pidiendo que me obedezcas y que me respetes, papito. ¿Y tú crees que lo dejó con argumento a esa muchacha o a ese muchacho? No, pero quienes damos argumentos somos nosotros. Entonces muchas veces Dios de repente nos dice, te amo tanto que no tienes permitido esto. Pero de repente decimos, pero yo quiero ir a la casa del brujo. Yo quiero tener mi signo zodiacal. Yo quiero hablar con Walter Mercado. O con Amir allá de Perdis. O con, dígame otro nombre por favor. No, pastor, eso no los conozco. Nada más tengo el teléfono de Madame Sassou, por si lo necesita, pastor, ahí está. Libre 24 horas y empieza a decirme cuánto cuesta cada minuto. Todo eso no le era permitido al pueblo, no le era permitido porque era una abominación, porque era consultar a los muertos y en pocas palabras era volver a meterse con el mismo diablo, porque usted sabe que es Satanás el que hace que todo eso se mueva en un ambiente espiritualmente malo. Entonces este hombre llamado Saúl, a pesar de que sabía que él no debería consultar a gente incorrecta porque él mismo había aniquilado, había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, vea que ahora en el versículo número 7 dice, Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿A qué se refiere? Es un espiritista. ¿Qué se refiere que es un espiritista? Que tiene un demonio dentro de sí. Literalmente tengo que decírtelo así, porque hay gente que ostenta decir, no pastor, yo conozco a una persona que es medium, pero es buena, porque hay magia blanca y hay magia buena o magia negra también. Hay adivinación mala. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque cuando uno llega a su recinto, pastor, ahí tiene su Biblia más grande que la de usted todavía. Y la gente piensa que en esos juegos donde el diablo quiere trabajar con nuestra mente, ahí está metido Dios. No, por favor, eso no es agradable ante los ojos de Dios. Es una abominación, es una maldición lo que nosotros estamos recibiendo de parte de Satanás para nuestra vida. No es que Dios nos maldiga, es que es una maldición porque estamos condenando nuestra vida con la basura que Satanás suelta desde el infierno para que nosotros la podamos recibir y ser atormentados por esas situaciones. No sé si les comenté, pero cuando estábamos en Albania, había una dama que llegaba, una persona ya grande, sus familiares inconversos la llevaban a la iglesia y la dejaban ahí en la entradita con mucha dificultad. Ella podía entrar a escuchar la palabra, se gozaba, se iba, pero en cierta ocasión me dijo, pastor, yo necesito platicar con usted que algo que me está robando mi paz y mi bendición. Le dije, está muy bien, platicamos y me dice, pastor, yo vengo a la iglesia. Tengo conocimiento de Dios de hace muchos años, pero desde hace muchos años también no puedo dejar de ir y consultar a mediums, a espiritistas y a lugares incorrectos. Pastor, no puedo. Me siento atada, me siento que cada cosa que pasa en mi vida tengo que preguntar, pedir. Y yo le decía que lo único que estaba haciendo era traer o acarrear maldición a nuestra vida. Y las respuestas o las preguntas que a veces hacen es, pero si en una situación donde hay un medium y dice que se va a presentar una persona
alguien escucha la voz del familiar, del tío, del abuelito que ha muerto, y lo único que puedo responder ante eso es que no es el abuelito, es que no es el primo, sino es un demonio imitando la voz de esa persona, para que la gente quede verdaderamente impresionada por pensar que una persona trae de un lugar de los muertos a una persona para que la escuche. Yo sé que esto que le estoy hablando no es fácil de poderlo explicar o de ponerlo a analizar, pero no se meta entre las patas de los caballos, porque el diablo es astuto para tratar de poder buscar que esa gente no se despegue de ahí y pueda jalarle y jalarle, como la vida de esta mujer que decía: no puedo, pastor, no sé qué hacer, vengo, me gozo, alabo, pero de repente hay una necesidad y corro a esas personas y siento que es algo incorrecto. Nosotros de repente nos sentimos y decimos: pero es que fulanito, hasta lo recomendamos, vaya con el curandero fulano, vaya a la curva del Sope, vaya no sé dónde, vaya para acá que lo ramé, mire, conozco una, y a veces decimos del pueblito fulano, no quiero decir de algún pueblo, no vaya usted a ser de ahí y me vaya yo a meter en problemas, pero vaya con el de por allá, de para allá, y ese, no busque otro, hay como 15 ahí, el bueno es el de en medio. Solamente falta que diga aleluya, gloria a Dios. Ese sí le va a ayudar. No, hermano, son cuestiones del diablo. Te pongo dos textos importantes para que usted considere lo que vamos a leer ahorita. Segunda a los Corintios capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 11. El versículo número 14. Segunda a los Corintios, versículo 11, versículo 14. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Lo puede repetir por favor conmigo el versículo número 14? Segunda a los Corintios 11, 14. Dice: y no es maravilla, se disfraza como ángel de ¿qué? De luz. Satanás tiene la capacidad de disfrazarse de un ángel y decir que es enviado por Dios, de un ángel de luz, de un ángel de bendición para tu vida. Y cuando no tenemos discernimiento, lo que hace el diablo es cautivar nuestra atención. Por eso hoy te digo, lo que bien se aprende, que nunca se te olvide. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Usted cree que Saúl comprendió bien que era algo incorrecto tener agoreros, encantadores, adivinos? No lo aprendió, porque si no, no lo estuviera buscando. En algún momento los echó fuera de su ciudad, fuera de su reino, pero ahora al ver que no sabe qué hacer, empieza a buscar al mismo demonio para que pueda escuchar lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que estaba buscando? Un consejo. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Por qué Dios no le contestaba? Ahora quería traer de los muertos a Samuel, que es lo que vamos a escuchar ahorita, y cuando estaba en vida no le quería hablar, no lo escuchaba. Mire qué contradictorio. Estando en vida Samuel no lo escuchaba, y ahora que está muerto busca una divina, porque lo que está buscando es que le traigan a este hombre. Hechos capítulo 16, atrás de donde estamos, de los textos que leímos. Hechos capítulo 16. Le estoy dando textos para que analicemos algo que vamos a leer a continuación con bases importantes. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió un encuentro una muchacha que tenía, que dice, espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres, vea lo que decía esta mujer. Esta mujer tiene un espíritu de adivinación, pero ¿qué decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Oiga bien esto, la pregunta es esta: ¿es correcta la observación de esa muchacha, sí o no? Repito, escuche la pregunta. ¿Es correcta la observación de la muchacha, sí o no? Ella está diciéndole a los discípulos o a los apóstoles: estos hombres, ella tenía espíritu de adivinación y la mayoría lo sabía, daba grandes ganancias a sus amos. Estos hombres, esos que están acá,
son siervos de Dios. Y son siervos de Dios. Le decía, estos hombres son los que predican el evangelio. Son siervos. Él ya los traía aburrido a los apóstoles. Y vea lo que sigue diciendo. Versículo número 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Se enojaron obviamente porque se les había ido su minita de oro, ¿no? Pero ella estaba consciente de que era una mujer incorrecta. Mejor dicho, ellos estaban seguros de eso, aunque estaba diciendo la verdad. El diablo también muchas veces dice cosas verdaderas con tal de confundirnos, con tal de dejarnos anclados, con tal de dejarnos como que bueno, y ahora vea lo que va a pasar en el capítulo que vamos a leer del libro de Samuel. Váyase rápidamente a buscar el libro de Samuel, por favor. Estamos leyendo el capítulo número 28. Y en el capítulo 28, versículo 7, Saúl dice a sus criados: búsqueme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Y alguien le dice: he aquí hay una mujer en Endor. Endor es un lugar que tiene espíritu de adivinación. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl, obviamente ya no sabía que él era Saúl. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Yo creo que está en un momento de trance, en un momento donde tiene el demonio adentro. Clamó a alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Algo de revelación vino a su vida. Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Él estaba más preocupado que por el espíritu que había visto. Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Acuérdate que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz, es un engañador y es alguien incorrecto. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo grande reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ahí yo quiero parar un tantito. El historiador de esta porción de la palabra, aunque el libro es Samuel, él es parte del escritor, Samuel muere. Hasta ese momento Samuel ya está muerto. Se entiende que quien escribe no solamente es Samuel, porque obviamente se entiende desde el capítulo 25 que murió Samuel y junto a todo Israel le lloraron. Eso de que murió Samuel no lo escribe Samuel porque Samuel ya está muerto. Lo que está pasando acá, que era Samuel, no lo escribe Samuel. No sé si me doy a entender. Debió haber sido alguien que estaba con Saúl y que supo exactamente y tomó el dato de todo lo que está pasando en ese momento. Pero señoras y señores, de quien habla la Biblia aquí, de que esta mujer hace que suba una persona, no es Samuel. Aunque la Biblia lo refiera que Samuel está hablando con Saúl ahora, no es Samuel, es un demonio. Y quiero constatar esto porque también en la Biblia encontramos a esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, que le decía la verdad a los apóstoles y le decía, estos son siervos de Dios. Es más, hasta cuando Jesús va a Gadara, ¿se acuerdan de la historia del endemoniado gadareno? Jesús dice en la Biblia que liberta al endemoniado gadareno, y los demonios que estaban en ese endemoniado decían, Jesús,
¿por qué has venido antes para poder atormentarnos? ¿De quién está hablando ahí? Los demonios sabían quién era Jesús. Los del Sanedrín, los hombres que estaban ahí, no sabían quién era Jesús. Los demonios sí sabían. La gente muchas veces puede agarrar estas frases para decir, pero mira, el espíritu, eso no es incorrecto, porque aquí vemos a alguien que está trayendo, una divina la está trayendo y está hablando con Samuel. No es él quien está hablando, porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Dice la Biblia que Dios aborrece, que es abominación, que es una maldición quien hace pasar a sus hijos por acá, que consulta a brujos y hechiceros. No tiene lógica, aunque lo que vamos a escuchar acá son palabras donde Samuel, el supuesto Samuel, dice: has vivido mal, Saúl. Lo está regañando, le está llamando la atención, pero no es en ningún momento, ni de broma, quien se dice o se cree. Y solamente se escribió como una anécdota más para que se pudiera comprender de la mejor manera. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Ahora, si esto fuera real, entonces cuando se pide calabacita tía, se vienen entonces los muertos, ¿verdad? Y hay calabacita y que mire, que lo voy a decir fue lo que yo escuché. Si algo está mal de lo que voy a decir, perdóneme, pero yo escuché hace muchos años, porque también salía a pedir calabacita tía, que verdaderamente, eso era años, niño estaba yo, y me decían, yo le decía, ¿por qué pusieron un cigarro en el altar? Y la gente me decía, es que a fulano de tal, nuestro pariente, fumaba, y esas alas verdes son las que fumaba. Entonces solo ponemos ahí para que venga de repente y se eche su jalón. Y le decía, ¿y por qué le ponen qué es lo que es? Es que a fulano de tal le gustaba el tequila. Entonces, mire, hermano, va a sonar a broma o como sea, pero no estoy hablando de broma. Por eso le decía, si estoy mal, perdóneme. Pero ¿en qué corazón cabe que cuando una persona no tiene a Cristo Jesús, cuando una persona no tiene al Señor y dice, no, es que mi familiar está en el cielo, supóngase, porque es lo que se dice, está en el cielo, aunque no conocía de Dios y todo, pero uno dice, no, está en el cielo. ¿Tú crees que del cielo va a querer venir a echar aquí a la tierra el 1 de noviembre su tabaquito porque en el cielo no se lo permiten? O sea, su posh, para que amarre, porque allá en el cielo prende el clima muy fuerte. No tiene razón de ser. Sí me doy a entender, no es que le gustaba, ¿qué le gustaba? No sé qué le gustaba. Pero como le gustaba eso, lo ponemos porque vienen. Hermano, si está en el cielo, en el último de los está en el cielo, ¿tú crees que alguien va a dejar el cielo por venir a echarse una vuelta acá al mundo de los seres vivos? Que a veces no estamos tan vivos, pero ahí andamos, ¿verdad? Y querer hacer algo como eso, no es cierto. Repito, analicémoslo desde el punto de vista más objetivo que hay. Pero dice la Biblia que trajo a Samuel, o sea que ella tenía la jurisdicción o la llave del infierno o del Hades, porque en ese tiempo no estaban en el cielo todavía. Estamos hablando del Antiguo Testamento, están en el seno de Abraham. Todavía Jesús no ha venido y se ha llevado cautivos los de la cautividad. O sea que ella tenía unas llaves que por ahí salieron de más, ¿verdad? Sacó una duplicado y abría, écheme a Samuel para acá. Chamito, vente, quiero hablar contigo. Entonces Samuel subía y decía, ¿para qué me estás llamando? No quiero hablar contigo, Saúl. Bueno, ¿qué pasó? Y mira la plática que hay en el versículo número que quedé 15. ¿Por qué me has inquietado? Estaba yo bien allá. Todavía no es el 1 de noviembre. Bueno, eso ya sería rollo mío, ¿no? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, la representación de Samuel en este caso, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová ha hecho contigo como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y yo lo he dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor
de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y si se da cuenta, parece que uno dice: no, pero este cuate es Samuel. ¿Pero de dónde vino Samuel? O Dios dijo, ¿saben qué? Y Dios pudo parecerlo. Dios podría haber hecho eso, sí. Pero aquí está hablando que una adivina, después de sus artes mágicas, ¿verdad?, hace que este hombre supuestamente suba para poder platicar. Pero ¿cómo le está declarando las cosas? No, la muchacha que tenía espíritu de adivinación también decía: estos hombres son siervos de Jehová, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. El demonio sabe lo que pasa, lo que está aconteciendo, y él sabía también lo que estaba pasando en este caso, y le estaba declarando a cabalidad lo que está sucediendo en ese momento. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo. Le está diciendo: mañana nos vemos, porque tú sabes que no vas a un lugar bueno. Y tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Vea que el 19 lo volvamos a leer. Yo quiero que me ayudes mientras vamos terminando acá, y le pido a mi hermano que me ayude. ¿Qué dice el 19? Y Jehová te entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras del supuesto Samuel. Y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz, y ha arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas las voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él obedeció. Y se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía una casa en un terreno, tenía en casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó la harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Yo puedo decir muchas cosas mientras termina esta enseñanza, pero una de ellas que quiero recalcar es: ¿qué necesidad de andar buscando en lugares incorrectos cuando tienes a alguien que te escucha, cuando tienes a alguien que pelea por ti? Eso muchas veces se hace porque estamos muy desubicados. No espere llegar a ese momento. Y si de repente sentimos: no, pues yo siento que ya no sé ni qué hacer, aguas cuando digas esas frases. Ya no sé ni qué hacer, ya no sé si congregarme, ya no sé qué hacer, ya no sé si ir, ya no sé ir para acá. Tal vez yo te quiero aconsejar esto: cuando no sepas nada qué hacer, no hagas nada. Pero lo que sí tienes que hacer es estar consciente que Dios te va a hablar. No hagas nada, porque las peores decisiones que uno pueda tomar es cuando estás enojado, cuando estás sacado de onda, cuando las cosas no salen bien. He visto a personas dejar su trabajo por un momento y después se arrepintieron, dejar una relación matrimonial de años por un momento, y luego lleno de soberbia y de orgullo de decir: ¿por qué Dios permitió esto? No, Señor, uno tiene que hacerse cargo de lo que uno hace, de sus decisiones. Y este hombre había decidido mal y 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 mal, y ahora está tan mal, está consultando a una adivina, y aún en la adivinación le va mal, porque ese demonio que sube le dice: solo acuérdate de esto, le dice: el día de mañana tú y tus hijos van a estar aquí conmigo. Cuando él escucha eso, él se va para atrás, cae, y dice la Biblia que cuando él cae, él era un hombre alto,
grande, especial para Dios, pues. Él estaba turbado por lo que estaba pasando. No busques en otro lado. No busques en otro lado. No busques fuera de Dios. Mejor arrepiéntete, pide perdón y pide su ayuda. ¿No acaso la Biblia dice: venid a Jehová mientras pueda ser hallado? ¿No acaso la Biblia dice que si nuestros pecados fueren rojos o muy malos, Dios nos puede cambiar? ¿No dice la Biblia: venid luego y estemos a cuenta? ¿Cómo tenemos que hacer luego? Muchos dirán: no, pero yo no he llegado hasta Saúl. No, para empezar, yo no he querido matar a nadie. Yo siendo medio rebeldón, pero eso que yo quiera matar, no, y menos que vaya con una bruja. Si me dan miedo, pastor, ni Ichi ni lo mande Dios. O sea, que si no fueran así, no sé, feas o cómo llamarlo, si fueras. Ay, no, todo eso me da miedo, me da cosa, no, ni voy a poder dormir. O sea, que si fuera bonito, si fueras. Hay gente que lo piensa, hermano. Hay gente que tiene en la mente cosas como estos. Es más, hace unos días platicando con una jovencita que hace años la conocimos y estuvo un tiempo en la iglesia y se alejó y ahí ha andado. Dice que recurrentemente han venido sobre ella pensamientos suicidas. Ha querido matarse, dice. Y me dice: pastor, eso no lo sabe nadie. Yo no se congrega acá ahora, es parte de otra congregación. Y dice: ni mi pastor. Se lo comento a usted porque ahí crecimos. Lo más triste, dice, que tengo familia que ha tenido esos mismos deseos y nadie lo cuenta. No es la razón, no es la salida. Que no te confunda el diablo. A veces no creemos que vamos a encontrar respuestas en otro lugar. No, las vamos a encontrar. Y la respuesta está en Dios y en su palabra. Mientras más sensible seas, más respuesta vas a encontrar. Mientras más duro esté tu corazón, más difícil será que la palabra entre en tu mente y en tu corazón.